Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas y el día de hoy, cuando son las 11:08 de la noche del día 12 de marzo del 2019, grabo este podcast desde Caracas, Venezuela, decidiendo tomar una iniciativa que he denominado Reporte Inquieto, eh, producto de dos cosas fundamentalmente. Una, de la cual pues vamos a estar hablando en este primer reporte, la desaparición forzada el día de ayer y la detención arbitraria de Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano. Y en segundo lugar, pues la frustración generalizada de los acontecimientos que han ocurrido en el país desde el jueves pasado, cuando toda Venezuela se sumió en un apagón nacional que hoy en día permanece en varios sectores del país. Este reporte tiene como objetivo simplemente compartir información que está ocurriendo actualmente en Venezuela y dar mi humilde opinión sobre lo que está ocurriendo y, digamos, las causas, las consecuencias y las reflexiones que se puedan derivar de estos acontecimientos. En este primer reporte inquieto, básicamente, como les dije, vamos a estar conversando sobre lo que sucedió el día de ayer con Luis Carlos Díaz. Vamos a hablar un poco de qué fue la cronología de eventos que ocurrió desde su desaparición aproximadamente a las 5:30 de la tarde del día 11 de marzo hasta su parcial liberación hace tan solo una hora en los tribunales. Después de eso voy a intentar responder dos preguntas. La primera es ¿por qué detienen a Luis Carlos Díaz? Y la segunda es ¿por qué liberan a Luis Carlos Díaz? De entrada les menciono que por supuesto esas respuestas no estarán basadas en algún tipo de estudio o investigación profunda que se haya hecho sobre el tema, sino más bien por opiniones, reflexiones que he recogido también de personas que respeto y con las quienes comparto diferentes espacios y también por supuesto de mis reflexiones y análisis propios. Luis Carlos Díaz es un periodista, como ya les dije, ciberactivista, que se ha destacado por diferentes aspectos, pero sobre todo por constructor de redes, como él mismo lo describe en sus redes sociales. Es una persona verdaderamente admirable en términos de trabajo por la defensa y promoción de derechos humanos, especialmente en el área digital, en el área de los derechos digitales, y ha sido, digamos, es reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo. Ha estado en distintos foros, tanto dentro de Venezuela como fuera, representando al país, comentando y explicando la importancia que tienen los derechos digitales y el acceso a la información hoy en día en Venezuela y en el mundo. Ha formado a digamos, muchísimos jóvenes, personas, ciudadanos en el mundo, sobre todo en los campos de la infociudadanía y por supuesto del ciberactivismo y de la defensa y promoción de los derechos humanos, como ya lo mencioné. Luis Carlos, además, es un periodista que es, digamos, ancla de diferentes programas, ha colaborado y colabora constantemente en diferentes programas de radio, de televisión, a nivel de digital, en videos, podcasts, entre otras plataformas. Y precisamente por esa razón Luis Carlos es desaparecido forzadamente el día de ayer. Vamos a comenzar un poco con la cronología de los hechos. Aproximadamente a las 5 de la tarde Luis Carlos desaparece cuando hay un cruce de información entre el último lugar en el cual se encontraba, que era la emisora Unión Radio de acá de Venezuela, una de las emisoras más importantes del país, donde él se encontraba colaborando en un programa y desde allí iba a tener otra participación en horas de la noche a una cobertura especial de la situación en Venezuela. Desde ese momento, su esposa, Naki Soto, también periodista, desconoce su paradero y empieza a hacer llamados a través de las redes sociales y a través de los diferentes medios para conocer el paradero de su pareja, Luis Carlos Díaz. Desde ese momento y en adelante comienzan horas de absoluta incertidumbre y desesperación por diferentes ámbitos, por diferentes personas y en general por el país, para conocer el paradero de Luis Carlos Díaz, quien se mantiene desaparecido durante todas esas horas, desde las 5:30 de la tarde y en adelante, y se empieza a posicionar un hashtag, una etiqueta en redes sociales llamada
o denominada ¿Dónde está Luis Carlos? Esa etiqueta logra ser trend topic, digamos, logra estar entre las primeras etiquetas mencionadas tanto en Venezuela como a nivel mundial. Llega a estar entre los primeros puestos de trend topic de tendencia, digamos, de tema de tendencia a nivel mundial, y se pronuncian diferentes personalidades de periodistas, representantes, políticos, artistas, etcétera, preguntando y exigiendo el paradero de Luis Carlos Díaz. Ya después, pasada la madrugada, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, se conoce que funcionarios digamos, de seguridad de los usurpadores del poder político nacional actualmente en Venezuela se apersonan en la casa de Luis Carlos Díaz, donde estaba todavía su pareja Naki Soto, y deciden o informan que van a allanar la casa. Allí pues empiezan a requisar y a llevarse laptops, computadoras, teléfonos, pendrive, y un tema muy grave es que sustraen un dinero en efectivo de divisas que tenían Luis Carlos y Naki en su casa, y hasta el sol de hoy se desconoce el paradero de ese dinero, y además no consta en actas que ese dinero fue sustraído. Allí Naki logra conversar con Luis Carlos por primera vez, porque estos funcionarios, o mejor dicho, estos cuerpos de seguridad de los usurpadores logran lo llevan consigo a Luis Carlos, y Naki logra conversar con él. Después de esa conversación, que después comentaría qué fue lo que sucedió, Naki hace un llamado para que a las 11 de la mañana del día de hoy, 12 de marzo, haya una protesta en la Fiscalía General de la República, o en la sede de la Fiscalía General de la República, para demandar la liberación inmediata de Luis Carlos Díaz. En esa misma rueda de prensa se apersonan diferentes personalidades de ámbitos, como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, el secretario general Marco Ruiz, de la Universidad Católica Andrés Bello, el rector José Francisco Virtuoso, de Espacio Público, su director Carlos Correa, y otras personalidades que se apersonan en la Fiscalía General de la República, y junto a Naki denuncian la desaparición forzada del día anterior y la detención arbitraria de Luis Carlos Díaz. Allí Naki logra explicar cómo a Luis Carlos lo golpearon al momento de detenerlo a eso de las 5:30 de la tarde, como les dije. Además, habla de cómo lo amenazaron con la condición oncológica que tiene Naki Soto, con diferentes otras formas de tortura, inclusive psicológica pudiese decirse, y física. Le dan cascazos a Luis Carlos y lo llaman a incriminarse dentro de todo esto que ocurrió del blackout, del apagón nacional. Ya después de eso pasan las horas, y aproximadamente a las 12:30 de la tarde o 2:30 del mediodía ocurre un tuit de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, donde expresa su preocupación, además mal llamada presunta detención de Luis Carlos Díaz, y exige pues que se respeten sus garantías, y digamos hace un llamado a que no entiende por qué el periodista ha sido detenido. Por supuesto, el tuit de la alta comisionada fue replicado en diferentes espacios, pues no solamente en Twitter, sino fue noticia nacional e internacional, y se posiciona nuevamente otra etiqueta, ya no ¿dónde está Luis Carlos?, sino liberen a Luis Carlos, que también pasó a ser trend topic tanto nacional como internacional. Y esta situación se mantiene por todas las horas de la tarde y por horas de la noche, hasta que, como ya les dije al principio de esta grabación, Luis Carlos es liberado parcialmente hace una hora aproximadamente, 1 hora y 15 minutos. Es liberado, pero es imputado por instigación a delinquir. Se le exige o se le establece un régimen de presentación, y se le prohíbe salir del país. Se le prohíbe además participar en cualquier convocatoria pública, y se le prohíbe declarar sobre lo que sucedió el día de ayer y el día de hoy. A estos momentos, repito, cuando ya son las 11:18 de la noche de este martes 12 de marzo, esa es la situación actual de Luis Carlos Díaz. Por supuesto, hay otras circunstancias, hay otros elementos que quizás estén
en el aire o que quizás me faltó comentar, pero a grosso modo quise dar una cronología básica en estos primeros 10 minutos sobre lo que sucedió con el periodista Luis Carlos Díaz. Ahora bien, uno de los puntos más importantes de esto, más allá de informar qué es lo que está sucediendo y que este audio pueda, inclusive video, pueda compartirse en diferentes espacios de lo que sucedió como tal, también me gustaría recoger por qué sucedió, por qué detienen arbitrariamente o por qué secuestran a Luis Carlos Díaz el día de ayer y también, sobre todo, por qué lo liberan, por qué hoy a las 10 de la noche deciden liberarlo parcialmente, deciden liberarlo con todas estas condiciones o con todas estas limitaciones con las cuales Luis Carlos hoy en día, pues gracias a Dios, está fuera de los calabozos de los usurpadores. Bueno, en primera instancia, para preguntarnos, o cuando nos preguntamos por qué detienen a Luis Carlos Díaz, no podemos ceñirnos a una historia de quienes son hoy en día los usurpadores, de una fantasía que han creado de que Luis Carlos es el autor material de los sucesos que ocurrieron desde el día jueves en Venezuela. Por supuesto, si estás escuchando esto o estás viendo esto, ya sabes que Venezuela ha pasado más de 4 días en totales apagones nacionales, en cortes de suministros de electricidad, inclusive de agua, y una gran conmoción y caos social, por la cual los que detentan el poder político nacional inculparon a Luis Carlos Díaz como autor material. Sin embargo, conociendo la trayectoria de Luis Carlos Díaz y sabiendo cuál es realmente su actuar, es absolutamente absurdo que esta sea la justificación de su desaparición forzada o de su secuestro el día de ayer. Se le inculpa por un video que además voy a estar subiendo a ideasinquietas.org para que vean de qué se trata y además el trabajo maravilloso que hace Luis Carlos. Pero esa no es la razón o la reflexión a la que he llegado personalmente, gracias a también, como les dije, a las diferentes opiniones de colegas o de amigos con los que he compartido esta situación. Lo primero y lo más importante es que Luis Carlos es un trofeo, lamentablemente, para quienes usurpan el poder político nacional. Es una persona pública, conocida nacionalmente por su trabajo entregado, por su trabajo crítico, por su trabajo honesto, por su trabajo íntegro, y los que usurpan el poder político nacional lo detienen, lo secuestran para enviar un mensaje, para que, digo trofeo porque es para mostrarlo, para mostrar que pueden secuestrar, pueden detener arbitrariamente, pueden desaparecer forzadamente a cualquier persona, aún siendo un periodista o un ciberactivista tan reconocido como lo es Luis Carlos Díaz. Eso en primera instancia, enviando un mensaje a manera de trofeo, de visibilizar que eso es posible. Y eso además trae consigo 2 grandes elementos. El primero es la desmoralización de los ciudadanos. La detención de Luis Carlos Díaz, en lo personal, inclusive el día de ayer, estaba verdaderamente conmocionado, perturbado por lo que estaba sucediendo. Yo como ser humano dormí muy tarde, me levanté con mucho pesar, con mucha angustia, y sé que mucha gente también, cuando revisas los timelines y lo que sucedió el día de ayer en Twitter sobre Luis Carlos, te das cuenta de muchísimas personas que dijeron: esto me quiebra, esto lo están logrando, me están destruyendo, no puedo con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un gran elemento que los usurpadores del poder político nacional buscaban con la detención arbitraria de Luis Carlos Díaz, o al menos esa es mi opinión: desmoralizar a los ciudadanos. No es secreto para nadie que en las últimas semanas y en los últimos meses inclusive ha habido una gran inyección de moralización, de esperanza, de optimismo de parte de los ciudadanos de Venezuela por un cambio político en el país, porque la situación que está ocurriendo mejore en términos de calidad de vida, en términos pues de necesidades básicas para los ciudadanos. Y este elemento, además, ante una situación de conmoción nacional como la que estamos viviendo, es clave para desmoralizar, para que no haya movilización nacional, tanto intelectual como física, por parte de los ciudadanos. Y en tercer lugar, sumado al tema del trofeo, al tema de la desmoralización, por supuesto, atemorizar es otro elemento clave que los usurpadores estaban buscando.
infundir miedo en la población civil, en los ciudadanos, es clave también para mermar la movilización, para mermar el optimismo a su vez y para mermar que las personas, disminuir que las personas salgan, que las personas reclamen, que las personas hagan valer sus derechos y ejerzan sus derechos que son fundamentales en situaciones como las que se está viviendo actualmente en el país. Entonces, de alguna manera, esos tres elementos, a mi criterio personal, de nuevo, sin ninguna investigación profunda sobre el tema, son las razones por las cuales los usurpadores detienen el día de ayer, o mejor dicho, desaparecen el día de ayer a Luis Carlos Díaz por varias horas sin conocer su paradero y posteriormente pues se conoce que lo detuvieron arbitrariamente. Por último, en estos últimos 5 minutos de grabación, me gustaría responder también por qué lo liberan, porque al final del día, a pesar de que esto lo estaban llevando con estos mensajes y con estos propósitos que acabo de mencionar, es una realidad que hace ya 1 hora y media aproximadamente pues liberaron a Luis Carlos Díaz, aunque fue parcialmente, aunque ha sido muy limitado su liberación, pues en efecto hoy en día va a dormir en su cama con su pareja, con Naki, lo cual pues nos llena de profunda alegría y de profunda felicidad a pesar de que no ha sido bajo libertad plena. Las razones por las cuales lo liberan, pues el primer elemento, digamos, y un elemento clave en todo esto es la participación del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de que muchas personas pueden pensar que la visita que hoy en día está llevando a cabo el equipo técnico del Alto Comisionado no está rindiendo frutos, soy de las personas que piensa que sí, especialmente sobre la base de las diferentes conversaciones que se han dado, no solamente con representantes de los usurpadores del poder político nacional, sino también con líderes del Parlamento Nacional, con líderes de sociedad civil y con diferentes actores de la vida nacional. Por esa razón, se pronuncia Michelle Bachelet, como lo dije hace un momento, la alta comisionada, a eso de las 2:30 de la tarde del mediodía del día de hoy, y menciona, hace un llamado a la liberación de Luis Carlos Díaz. Eso ha traído consigo, o trajo consigo de alguna manera, por lo menos es un escenario, digamos que no es una opinión verdaderamente certera, pero sí en efecto es un escenario que trajo una pugna interna entre las fuerzas que hacen vida en las coaliciones de los usurpadores del poder político. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hay un grupo de estas personas que están intentando disminuir la presión internacional tan brutal que ha habido, tan efectiva además que ha habido en las últimas semanas y en los últimos meses por parte de la comunidad internacional. Y en efecto, el nivel de presión que estaba subiendo o el nivel de presión tan vertiginoso sobre la situación de Luis Carlos Díaz y además sumado un elemento clave que es la presencia o el pronunciamiento, mejor dicho, de Michelle Bachelet es clave. Recordando además que Michelle Bachelet no se había pronunciado frontalmente sobre la situación de Venezuela o no se ha pronunciado frontalmente sobre la situación de Venezuela, condenando lo que está ocurriendo actualmente con la retención del poder político nacional por parte de los usurpadores y la presidencia encargada que hoy en día sostiene Juan Guaidó, la presidencia legítima. Entonces, de alguna manera, esto genera una pugna interna. Es algo que conversé también con parte de las personas con las que pude discutir este tema y pues logran, estas personas que están tratando de disminuir estas presiones, hacer que liberen a Luis Carlos Díaz. Ese es un primer escenario y un escenario clave, sin duda alguna. Y el segundo escenario, y con esto pues vamos concluyendo, es que inclusive yo lo veía como matar dos pájaros de un tiro, disculpen. Porque es tan sencillo como sí, en primera instancia logro detenerlo o detenerlo arbitrariamente, logro que sea un trofeo, logro desmoralizar, logro atemorizar, pero después logro ser, entre comillas, digamos flexible, con un espíritu de negociación, con un espíritu de reconciliación o algo por el estilo, todas por supuesto falsas, y además logró incomunicar a un elemento clave como lo es Luis Carlos Díaz. Para los que saben quién es Luis Carlos Díaz, que es la mayoría de las personas, pues Luis Carlos es una fuente importantísima, no solamente de información, sino también de formación, es decir, de herramientas claves para poder hacer incidencia ciudadana y sobre todo a nivel digital. Entonces,
los usurpadores del poder político nacional logran vencer de alguna manera bajo todos los frentes porque, pues en primer lugar, ya lo dije, lo detienen arbitrariamente y logran todos esos elementos que antes mencioné, pero además sí lo liberan, es cierto, puede ser por esta pugna que ocurrió, y por las presiones que se establecieron por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero lo liberan con estos condicionamientos básicos que no permiten que se presenten nuevamente en concentraciones, que hable sobre el tema, que genere de alguna manera contenido, y lo mantienen retenido, lo mantienen reprimido de su accionar y de su actividad profesional. Entonces, esas son, digamos, las reflexiones, disculpen, de los elementos por los cuales detienen a Luis Carlos Díaz, o detienen arbitrariamente a Luis Carlos Díaz, y los elementos por los cuales lo liberan. Si ya has llegado hasta este punto, pues no me queda más que simplemente hacer un recuento o una reflexión final, mejor dicho, una conclusión final sobre este reporte inquieto de la situación de Luis Carlos Díaz, y es que no permitamos que esto ocurra, no permitamos que se logre, no permitamos que en efecto ese trofeo que ocurrió el día de ayer nos desmoralice o nos atemorice. Permitamos que eso nos llene además de una profunda indignación que se transforme en acción. Es mi intención, digamos, con este pequeño reporte, y así llamo también a todas las personas que escuchan o que ven esto a que hagan lo mismo, a que transformen esa indignación, esa frustración, esa molestia en acción positiva, en acción constructiva para la situación para mejorar la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Y en segundo lugar, también seamos la voz de Luis Carlos ante esta situación. Busquemos la manera de comunicarnos con sus familiares, con sus personas allegadas, con sus diferentes redes, para poder servir de apoyo en lo que ellos necesiten ante esta situación y ante lo que necesiten además todas las personas que están viviendo esta situación. Esto se le suma desaparición de un trabajador de la industria eléctrica en Puerto Ordaz, de otras situaciones irregulares que están ocurriendo a lo largo del país, y es por eso que debemos en estos momentos tan duros ser fuente de información veraz, además, y ser fuente crítica también de formación, como lo haría Luis Carlos en términos de capacidades para los ciudadanos que hacen vida en el país. Pues bueno, este fue el reporte inquieto en condiciones verdaderamente informales. No suelo hacerlo, pero precisamente pues toda la situación que estamos viviendo me llevó personalmente a hacer esto. Espero que les haya gustado y que si les gusta y si les llama la atención, pues continuemos el diálogo a través de las redes sociales. Me gustaría saber, hubo un rumor sobre una posible deportación de Luis Carlos Díaz. ¿Qué debería hacer Luis Carlos? Es algo que se pudiese conversar, cómo poder ayudarlo, cómo poder aprender de esta situación que ocurrió. Es algo que me gustaría pues leer en sus comentarios a través de redes sociales. Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas, @CarlosVargas93, y esto fue el Reporte Inquieto.